come il portare. E quindi, come un caval barbero, lui dice, correrà più che 100 frisoni, così un discorso solo farà più che molti discorsi. Ecco, leggerezza e rapidità si coniugano in una versione culturale con quei requisiti di concisione e di brevità che rappresentano il breviario dell'avvocato che parla o scrive. Certo, rapidità e leggerezza pensosa nelle aule giudiziarie, che oggi sono per noi avvocati sedi di grandi affanni e devo dire di scarsi risultati, non sono affatto certo che contribuiscano a fare veramente giustizia, però certamente renderebbero più utile il lavoro dell'avvocato e del giudice a questo fine. Grazie. Ringrazio l'Avvocato Mariani Marini per questa visione dall'interno della rilevanza della lingua e ancora per tutte queste riflessioni sulla necessità di formare e di arrivare a questa esigenza della concisione e della chiarezza, senza perdere il principio della sapienza e della razionalità. Ora ci sarà una conduzione diversa della seduta. Cedo la presidenza alla collega Laura Mariottini. Buongiorno a tutti, io ho il compito di introdurvi e fare uno switch di lingua anche alla prossima conferenza della mattinata. Il relatore invitato è Jordi Cicres dell'Università di Girona e il direttore anche attuale del Forensic Lab dell'Università di Barcellona. Farò uno switch io per presentarlo in modo tale da entrare già in questo sistema di lingua nel quale egli stesso parlerá, que es lo español. Jordi Cicres, gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí, a estar aquí con nosotros hoy. Él es experto de fonética forense, se ha encargado sobre todo de la identificación del hablante, haciendo análisis multidimensionales de la voz y también de acústica y entonación. Hoy nos va a hablar del papel de la evidencia idiolectal en la identificación del hablante. Le cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Antes de empezar, bueno, disculpas por no poder hablar en italiano. He preparado el PowerPoint de modo que espero que les será más fácil de seguir la conferencia. Antes de empezar, ¿se oye bien? Antes de empezar, quiero agradecer a las organizadoras de este congreso, a las profesoras Franca Orletti y Laura Mariottini, su amabilidad por esta organización de este congreso, que actividades como estas son, creo, muy necesarias por varios motivos, pero principalmente porque, bueno, como cualquier actividad académica, pues sirve para el intercambio de ideas, de conocimientos entre los expertos, y más en un congreso interdisciplinario como este, en que hay profesionales del mundo del derecho y profesionales del mundo de la lingüística, y además también por el papel que tiene de divulgación de la disciplina en la sociedad. Por otro lado, también quiero agradecerles muy especialmente que pensaran o que nos invitaran, no personalmente a mí, sino a la institución a la que estoy representando, que es el Laboratorio de Lingüística Forense de la Universidad Pompeu Fabra, el Forensic Lab,
que es un laboratorio creado en 2002 por la profesora María Teresa Turell, que fue la gran divulgadora de la lingüística forense en España, en Cataluña y en España, y bueno, puso Barcelona en el mapa de la disciplina. Desgraciadamente la profesora Turell falleció el año pasado y estoy aquí, pues también quiero, digamos, dedicar o utilizar esta conferencia como un tributo a su figura. Por este motivo también he titulado la conferencia, o he centrado la conferencia en torno al idiolecto, porque fue uno de los últimos temas en los que ella, como directora hasta el último momento del Laboratorio de Lingüística Forense, pues estuvo trabajando. El título es El papel de la evidencia idiolectal en la identificación de hablantes. Como mi área de experiencia es la fonética forense, he querido focalizar el estudio del idiolecto en la identificación de hablantes, aunque metodológicamente y teóricamente sirve igual para la determinación de autoría de textos escritos o para el análisis del plagio. Y como ven también, a diferencia de las comunicaciones anteriores, esta se centra en la rama evidencial de la lingüística forense, es decir, aportar evidencia para que pueda ser utilizada en un juicio, evidencia de tipo, obviamente, lingüístico. Bueno, voy a empezar mi presentación contándoles una historia cuyo protagonista es el señor que tienen en la foto de la derecha. Ese señor se llama Óscar Sánchez y su historia empezó el día 5 de julio del 2010, cuando fue detenido por el Cuerpo Policial Español de la Guardia Civil, acusado de narcotráfico. ¿Vale? Concretamente lo acusaban de ser el enlace en el tráfico de drogas entre Sudamérica y los clanes mafiosos napolitanos Bianco e Iodonisi. Había una euroorden firmada por un juzgado italiano y pues, cuando llegó la euroorden a España, obviamente la policía española lo detuvo siguiendo estas órdenes. Lo interrogaron en Barcelona, después Madrid y pocas semanas después fue extraditado a Italia. Eso estamos hablando de finales de julio del 2010. Esta persona es una persona normal, como cualquiera de nosotros, un trabajador. Vivía y vive en Montgat, que es un pueblo al lado de Barcelona, y trabajaba en un túnel de lavado de coches. ¿Vale? Se celebra el juicio, porque él estaba inculpado, y se le condena a 14 años de prisión por narcotráfico. ¿Vale? Esto a pesar, bueno, o principalmente a causa de un informe pericial elaborado por un perito italiano que se llama Roberto Porto, que erróneamente a la pregunta del juez que estaba instruyendo la causa sobre si una serie de grabaciones dubitadas interceptadas por la policía, grabaciones telefónicas en las que se gestionaba, digamos, el tráfico de drogas, este perito identificó la voz presente en estas grabaciones dubitadas con la voz de Óscar Sánchez. ¿Vale? Y además, aquí esto es una captura del informe presentado por el perito Porto. Aquí marca identificación positiva. Entonces, él identifica la voz. Obviamente, el juez o el tribunal, que no tiene por qué ser experta en lingüística ni en ningún otro ámbito que no sea el derecho,
pues si un experto, si un perito identifica positivamente la voz de una persona concreta, pues eso es así, ¿eh? Eso va a misa, que decimos. Era obvio que eso era un error judicial. Era un error porque el señor Sánchez realmente no era ningún capo mafioso, ni es un narcotraficante, sino que es una persona normal que fue confundido. ¿Vale? Como este caso llegó a los medios de comunicación, concretamente un periódico editado en Barcelona que se llama El Periódico de Cataluña, una serie de periodistas de este periódico investigaron por su cuenta el caso y el 6 de julio del 2011, entonces ya había pasado ya un año en prisión, estos periodistas identificaron al auténtico, bueno, al presunto auténtico narcotraficante, ¿no? Que era una persona llamada Marcelo Roberto Marín, que en aquel momento estaba ya encarcelado en una cárcel española de las Islas Canarias, condenado por tráfico de drogas y suplantación de identidad. ¿Vale? Y eso lo sacan en portada. Más o menos en esta época, había también otras evidencias que demostraban claramente que Óscar Sánchez no era el narcotraficante. Por ejemplo, cuando la policía italiana identificó al narcotraficante de verdad en Italia, Óscar Sánchez estaba trabajando, y así lo aseguraban sus jefes, así lo demostraba su nómina. Estaba trabajando en Montgat, en su pueblo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta confusión? Bueno, hay que remontarse unos cuantos años atrás, cuando en 2002 Óscar Sánchez vendió su carnet de identidad a una persona que se la revendió al narcotraficante auténtico. Y lo utilizaba lo utilizó para comprar el teléfono móvil que más adelante fue intervenido por la policía, lo utilizó para comprar billetes de avión, lo utilizó para registrarse en hoteles, etc. Entonces, la policía italiana y el tribunal italiano, obviamente, estaba buscando a una persona que se llamaba Óscar Sánchez, que al final resultó ser este tal Marcelo Roberto Marín, que por la foto quizás tienen cierto parecido. Bueno, una vez ya la condena era de 14 años, desde el gobierno de España, también desde la propia Fiscalía, se empezaron a ver que esto era un error y pidieron otros informes periciales de identificación de voz. Aquí es donde Núria Gavaldà y yo, que es una colega del Forensic Lab, participamos y elaboramos otro informe pericial en el que demostrábamos con total certeza de que no eran la misma persona. Se realizaron otros peritajes, uno por la policía italiana, otro por la policía española, hasta que se llegó a reabrir el caso en el Tribunal de Apelaciones y el juez, o el tribunal, perdón, encargó 2 nuevos peritajes, aún con la pérdida de tiempo, la dilatación extra que supuso, uno de los cuales fue encargado a un perito fónico, un ingeniero de sonido de Nápoles, y otro al profesor Luciano Romito, que está aquí. Bueno, estos 2 peritajes obviamente también demostraron que la voz de las grabaciones dubitadas no se correspondía con Óscar Sánchez, ¿vale? Y al final, el 21 de marzo del 2012, Óscar Sánchez fue finalmente liberado.
después de pasar 626 días en la cárcel, sin haber cometido ningún delito, simplemente la estupidez de haber vendido su documento de identidad. 626 días son 1 año y 9 meses. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque el primer dictamen que elaboró Roberto Porto estaba lleno de incorrecciones. He seleccionado solo un par, para no aburrirles. Por ejemplo, pone una tabla de valores formánticos, de los formantes de las vocales, los valores de referencia, más o menos, con errores. El F1 de la vocal I no puede ser más alto que el F1 de la vocal E, porque la I es una vocal más cerrada que la vocal E. ¿Vale? Como demuestra cualquier estudio en cualquier lengua que se analice. ¿Qué es lo que este dictamen inculpatorio analizaba? Bueno, supuestamente analizó los formantes de las vocales tónicas. Esto es habitual en los dictámenes. Parece ser que ni eso hizo, y si lo hizo mal. Analizó, sin especificar cuáles, algunas características de los fonemas consonánticos, no se sabe ni qué características ni qué fonemas. Analizó, tampoco explica cómo, el contorno intonativo de oraciones exclamativas, afirmativas e interrogativas. Y dice que también analizó transiciones de un fonema a otro sin especificar ni cómo ni qué transiciones de qué fonemas a qué otros. Y además, un aspecto especialmente significativo fue que detectó, tanto en las grabaciones dubitadas como en las indubitadas, detectó disfemia, tartamudez. Y supuestamente este problema, esta patología, se da solo en el 0,8% de la población adulta. La conclusión a la que llegó este perito fue que, bueno, la probabilidad de que coincidan dos personas con esta patología del habla es muy, muy, muy baja, entonces eso da mucha seguridad o aporta evidencia muy clara de que las dos voces son de la misma persona. Bueno, yo consulté con expertos en logopedia y en ningún caso ni la grabación dubitada ni mucho menos la indubitada podía hablarse de disfemia, en ningún caso. Sí había algunas repeticiones, pero repeticiones habituales que probablemente la mayoría de los presentes en alguna ocasión también cometemos. El problema, creo yo, está en que el perito Porto afirma que él realiza pruebas subjetivas y pruebas objetivas. ¿Vale? Cuando a un juez le dicen, oiga, es que esto es objetivo, si es objetivo no hay margen de duda. Claro, no se puede hablar prácticamente en nada de pruebas objetivas. Todo tiene cierto grado de subjetividad, por lo menos. Pero yo entiendo al juez, al tribunal, que ante una afirmación de este tipo, un perito con amplia experiencia, y te dice que su resultado es objetivo, pues me voy a creer antes a la ciencia objetiva que, por ejemplo, a la declaración del jefe de la empresa donde trabajaba, porque el jefe, que es una persona, puede estar equivocado, puede recordar mal, etcétera, mientras que la prueba objetiva es objetiva, no hay margen de duda. Bueno, la observación comparativa de los trazados espectrográficos, etcétera, etcétera, esto tan objetivo, pues también lleva a la conclusión de que las dos voces
eran de la misma persona. Bueno, ¿qué es lo que no dice o no aporta el dictamen inculpatorio, este primer dictamen? Bueno, no hay análisis estadístico, más allá de estadística descriptiva básica. No podemos firmar un dictamen menos inculpatorio sin un background, por lo menos, estadístico. No hay corpus de control. No hay análisis acústico de los elementos, por lo menos los más habituales, que en la mayoría de laboratorios, la mayoría de expertos en el mundo, según el estudio este de Gold y French del 2011, basado en una encuesta a decenas de laboratorios en todo el mundo, pues no analizan, por ejemplo, pausas llenas, estos sonidos dubitativos, que muchos estudios han demostrado que son bastante idiosincráticos y muy peculiares, muy útiles para identificar hablantes. No analiza los sonidos fricativos, no analiza el voice onset time de las oclusivas, no analiza los formantes nasales, no analiza las consonantes laterales, no analiza las características de las consonantes róticas, etc. ¿Vale? Realizó un dictamen erróneo, mal planteado y totalmente incompleto. Y además utilizando un lenguaje engañoso, porque habla de pruebas objetivas y que llega a resultados categóricos. Y lo peor, o lo más significativo para este caso concreto, fue que no aportaba ninguna información lingüística, más allá de análisis fonéticos. ¿Por qué? Pues porque el perito Porto no es lingüista, no tiene formación lingüística. ¿Perdón? Importante. Y además, no solo no tiene formación lingüística, sino que no conoce el español. Y muchas de las llamadas estaban en español también. Si hubiera sido experto en lingüística y hubiera tenido conocimientos, por lo menos, de español, se habría dado cuenta de que los dos hablantes, el de la grabación dubitada y Óscar Sánchez, pertenecían a dialectos diferentes. Uno utilizaba una variedad del español peninsular, el otro suramericano, uruguayo por más señas. A raíz de esta terminología de pruebas objetivas versus pruebas subjetivas, yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Básicamente hay tres modos de enfocar un análisis acústico. Por un lado, haciendo un análisis auditivo, entonces un lingüista escucha, detecta rasgos dialectales, sociolectales, diferencias en la pronunciación de sonidos concretos, etcétera, etcétera. Puede hacerse también un análisis acústico, un fonetista acústico experto o un ingeniero acústico analiza las representaciones gráficas de los sonidos y analiza formantes, todas estas variables acústicas, y pueden hacerse análisis automáticos con o sin intervención humana. Aquí podríamos pensar que, bueno, lo objetivo son los análisis automáticos, pero tampoco. Ha habido una persona que ha decidido qué variables entran en el análisis automático y qué variables se quedan fuera, qué método se utiliza para calcular, qué margen de error es aceptable para su programa, ¿vale? Obviamente también hay posibilidad de utilizar métodos combinados. Lo más habitual es combinar análisis auditivo con análisis acústico, y también la situación ideal obviamente es utilizar todos los métodos disponibles. Entonces, que es lo que Carlos Delgado, que es el jefe del laboratorio de
de Acústica Forense de la Policía Nacional de España, llamó en su momento análisis combinado. ¿Vale? Vamos a analizarlo todo. Pero para esto necesitas a ingenieros o programas de reconocimiento automático realizados por ingenieros, y necesitas también lingüistas, porque si no te pierdes toda una parte fundamental de la información presente en las llamadas telefónicas o en las grabaciones telefónicas. Pero en cualquier caso no existe un método objetivo y un método subjetivo. Es una falacia, no existe. Lo que tampoco conocía, parece ser, el primer perito, es el código ético